Hola a todos, en este video vamos a hacer un problema de manometría. En este caso tenemos un manómetro que conecta estos dos tubos. En un tubo tenemos agua fresca y en el otro tenemos agua de mar. Dentro del manómetro vamos a tener mercurio y aire. Y la pregunta que tenemos que resolver es cuál es la diferencia entre estos dos tubos. Entonces vamos a llamar a este 1, vamos a llamar a este punto 2. Entonces lo que tenemos que calcular es la diferencia entre las temperaturas, el delta de P. Ahora, para resolver el problema tenemos que usar la ecuación de la presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática se puede calcular como la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por la columna de fluido, por la altura de la columna de fluido. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Que primero, que la presión hidrostática cambia con la altura. Y si la columna de fluido es mayor, entonces la presión hidrostática va a ser mayor. ¿Eso cómo afecta los cálculos del manómetro? Pues básicamente, si nos estamos desplazando hacia abajo en el manómetro, significa que estamos incrementando H. O sea que vamos a aumentar, vamos a añadir más columna de líquido. Entonces, cada vez que nos movemos hacia abajo, tenemos que añadir presión. Similarmente, cuando nos movemos hacia arriba, estamos reduciendo el valor de H. Entonces, quiere decir que en ese caso vamos a reducir presión. Y para dos puntos a la misma altura, la presión es la misma. ¿Ok? Entonces, cualquier problema de manómetro se puede trabajar usando estos principios. Entonces la idea es que vamos a comenzar por cualquiera de los lados. Podemos comenzar por este punto, por el punto 1, y nos vamos moviendo siguiendo el manómetro. O comenzamos por el punto 2 y nos vamos moviendo siguiendo el manómetro. Al final la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, por decir algo, vamos a comenzar con el punto 1. ¿Ok? Entonces recuerden que la presión a los mismos niveles de altura es la misma. Eso quiere decir que la presión aquí es la misma que la presión acá. Ok, como les dije anteriormente, nos vamos a ir moviendo alrededor del manómetro. Entonces el siguiente punto que vamos a encontrar es este punto aquí. Ok, para llegar de aquí a acá tengo que moverme hacia abajo. Entonces eso significa que necesito añadir presión. Necesito añadir esta columna de líquido. Entonces lo que voy a hacer es que a la presión que tengo aquí, que es la presión 1, le voy a añadir la presión hidrostática de esta columna de fluido, que va a ser la densidad, en este caso del agua, por la gravedad por esa altura. Vamos a llamarla, o bueno, el valor lo tenemos ahí, que es 0.6. ¿Ok? Ahora, en este momento estamos aquí en este punto. Recuerden que puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. Eso quiere decir que la presión de este punto va a ser la misma que la presión de este punto. Así que puedo continuar el manómetro y me puedo mover de este punto a este punto, porque ya estos dos puntos van a tener la misma presión. Ahora, al siguiente punto que me tendría que mover es a donde termina el mercurio. Ahora, en este caso me estoy moviendo hacia arriba. Eso quiere decir que voy a tener que restar esa columna de líquido. Entonces, la presión va a ser, o lo que vamos a restar va a ser la presión hidrostática, que va a ser densidad del mercurio por la gravedad por la altura de ese punto, que es punto 1. ¿Ok? Y por cierto, se me olvidó mencionar que estoy trabajando en las unidades estándar. Entonces 60 centímetros son 0.6 metros, 10 centímetros es 0.1 metros. Ok, en este punto estoy aquí. Y ahora voy a continuar con el gas. Entonces me voy a mover con el aire. Me voy a mover de este punto a este punto. Sigo subiendo. Voy a continuar acá abajo. Entonces tengo que subtraer. Tengo que restar. Entonces va a ser la densidad del aire
por la gravedad por la altura, que son 70 centímetros, entonces esos es 0.7 metros. Y en este momento estoy aquí, en este nivel, en este punto. Entonces recuerden que puntos a la misma altura tienen la misma presión. Eso quiere decir que la presión entre este punto y este punto es la misma. Y aquí voy a continuar con el agua de mar. Entonces, en este caso, voy a bajar y quiere decir que tengo que añadir la columna de líquido. Entonces, más el agua de mar, vamos a llamarla AM, por la densidad por la altura, que es 0.4. Y todo esto tiene que ser, cuando haga esto, llego a este punto y recuerden que la presión de este punto es la misma que la presión de este punto. O sea que esto va a ser igual a la presión del punto 2. Usualmente la presión del aire, la presión de los gases se puede despreciar. O sea que podemos hacer todo este término, lo podemos hacer igual a 0. O sea que esta ecuación nos queda la presión 1 más la densidad del aire por la gravedad por la altura menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura más la densidad del agua de mar por la gravedad por la altura. Todo eso es igual a la presión 2. Entonces vamos a reemplazar. Entonces tenemos que P1 más la densidad del agua, podemos asumir que es 1000. Okay, déjame escribo los valores aquí. Densidad del agua, podemos usar un valor de 1000. Recuerden, esos valores los pueden consultar en las tablas. La densidad del mercurio, podemos usar un valor de 13600. Y la densidad del agua de mar, podemos usar un valor de 1035. Que reemplacemos todos estos valores. Entonces tenemos 1000 por el valor de la gravedad, que es 9.81 por 0.6, menos la del mercurio, que es 13600 por 9.81 por 0.1, más la gravedad del agua de mar, que es 1035 por 9.81 por 0.4, y eso nos va a dar la presión en 2. Entonces tenemos que P1 más 5886 menos 13.341.6 más 4061.34 es igual a P2. Entonces vamos a obtener que P1 menos 3394.26 es igual a P2. Entonces voy a mover P2 para este lado, voy a mover esta cantidad para el otro lado y voy a obtener que P1 menos P2 es igual a 3394.26. Y recuerden que las unidades de presión son pascales. Ahora, si ustedes quieren, pueden convertir esto a kilopascales. Recuerden que tienen que dividir por 1000. Entonces, el punto se mueve 1, 2, 3 espacios. Y esto va a ser 3.39 kilopascales. Ahora, como les dije anteriormente, si ustedes prefieren, pueden comenzar desde cualquier lado. Por decir algo, pueden comenzar desde este lado y moverse hacia el otro lado. Comenzar desde 2 y moverse hacia 1. Entonces voy a escribir la ecuación que obtendrían en ese caso. Entonces empezamos desde el punto 2. Tenemos la presión de 2. Recuerden que esta presión es la misma aquí. Entonces aquí tenemos que subir. Eso quiere decir que tenemos que restar. Entonces va a ser menos la densidad del agua de mar por la gravedad por la altura, que es 0.4. Recuerden que ahora estamos en este punto aquí y que este punto tendría la misma presión que este otro punto.
Eso quiere decir que tengo que bajar. Entonces voy a añadir columna de líquido, en este caso del aire. Entonces va a ser la densidad del aire por la gravedad por la altura, que es 70 centímetros, 0.7 metros. Y estoy aquí en este punto donde comienza el mercurio. Entonces tengo que seguir añadiendo líquido, columna de líquido. Entonces va a ser más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, que es 10 centímetros, 0.1 metro. Y recuerden que aquí en este momento estoy aquí en este punto que tiene la misma presión que este otro punto. Entonces me puedo mover para acá y de aquí a acá tengo que subir. Entonces voy a subtraer, voy a restar la densidad del agua por la gravedad por la altura, que es 0.6. Y finalmente, una vez estoy en este punto, estos dos puntos tienen la misma presión. Eso quiere decir que aquí esto va a ser igual a la presión de 1. Ahora, si comparan esta ecuación que está aquí con esta otra ecuación, verán que es la misma ecuación. Los términos están arreglados de manera diferente, pero es la misma ecuación. En esta ecuación tenemos todo al lado de P1. En esta otra ecuación tenemos todo al lado de P2. Así que, por ejemplo, si de esta ecuación mueven todo para el otro lado, van a ver que los signos cambian y obtienen la misma ecuación. Entonces, en resumen, pueden comenzar por cualquiera de estos dos puntos y deben obtener la misma solución. Recuerden, si bajan en su manómetro tienen que añadir la columna de líquido, si suben en su manómetro tienen que restar. Y puntos a la misma altura tienen la misma presión. Ok, este es el final de este video. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios. Por favor, suscríbanse al canal y denle un like al video. Y déjenme saber de qué otros temas o qué otros problemas quieren que trabaje. Espero que estén bien y muchas gracias por su tiempo.